Bienvenidos a tu canal, Confiando en Dios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo atestigua la Escritura. Job 1:1. Su vida era un testimonio silencioso pero poderoso. Amaba la justicia, honraba a Dios en lo público y en lo secreto, y cuidaba con esmero el bienestar de su familia. Job era grandemente bendecido, tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía ganados en abundancia, siervos fieles y una hacienda tan extensa que todos lo reconocían como el más grande de los orientales. Pero su mayor riqueza no estaba en sus posesiones, sino en su corazón reverente. Cada vez que sus hijos celebraban banquetes, Job se levantaba de mañana, los santificaba y ofrecía holocaustos por cada uno, diciendo en su interior: «Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». Job 1:5. Así hacía Job continuamente. Mientras en la tierra Job caminaba con integridad, en los cielos ocurrió un encuentro decisivo. Un día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. Jehová habló de su siervo Job con agrado, destacando su fidelidad, su rectitud y su temor santo. Pero el adversario respondió con acusación: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Insinuando que la fe de Job existía solo por causa de las bendiciones que lo rodeaban. Entonces se planteó una prueba que cambiaría el curso de la historia. Dios, soberano y justo, permitió que Job fuera probado, sin tocar su vida, para manifestar que la fe genuina no depende de la abundancia, sino de la fidelidad del corazón. Aquí termina la calma, porque lo que comenzó como una conversación en los cielos, pronto se convertiría en una tormenta sobre la tierra. Aún no había terminado de hablar el primer mensajero cuando llegó otro, jadeante y cubierto de polvo. Las palabras cayeron como golpes al corazón. Los bueyes habían sido robados, los siervos muertos a filo de espada. Y mientras aquel hablaba, otro interrumpió con una noticia peor. Fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a los pastores. Job apenas podía asimilar una tragedia cuando una nueva voz anunció que los caldeos habían tomado los camellos y dado muerte a los criados. El aire se volvió pesado, el silencio insoportable. Pero entonces llegó el último mensajero. Su rostro reflejaba un dolor imposible de describir. «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor», dijo. Y un gran viento vino del desierto, golpeó la casa y cayó sobre los jóvenes. Y murieron todos. El mundo de Job se detuvo. En un solo día perdió sus bienes, sus siervos y lo más amado, sus hijos. No gritó contra el cielo ni maldijo su destino. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra para adorar. Entonces pronunció palabras que atravesaron los siglos. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero el adversario aún no estaba satisfecho. Si no podía quebrar su fe con pérdidas externas, intentaría tocar su propio cuerpo. Otra vez hubo un día en que los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová, y Satanás vino entre ellos. El adversario insistió con astucia: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces Jehová permitió una prueba más profunda, con un límite claro: no tocar su vida. Así Job fue herido con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. El dolor era constante, ardiente, insoportable. Tomó un tiesto para rascarse y se sentó en medio de ceniza, imagen viva del sufrimiento humano más crudo. En ese momento, quien más cerca estaba habló con palabras que pesaron como plomo. «¿Aún retienes tu integridad?», dijo su mujer. «Maldice a Dios y muérete». Job, agotado pero firme, respondió con mansedumbre y verdad: «¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». Job 2:10. En todo esto Job no pecó con sus labios. Entonces llegaron 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo de lejos no lo reconocieron. Alzaron su voz y lloraron. Rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas.
Durante 7 días y 7 noches se sentaron junto a él, sin decir palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El silencio parecía compasión, pero pronto se convertiría en juicio disfrazado de consejo. El silencio se rompió, y con él comenzó una larga noche de palabras. Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. No maldijo a Dios, pero sí expresó el peso de su alma. Su lamento era el clamor de un justo confundido, herido, buscando sentido en medio del quebranto. Entonces habló Elifaz, con voz aparentemente piadosa, pero cargada de suposiciones. Insinuó que nadie sufre sin causa, que quizá Job había pecado en secreto. Bildad fue más duro, afirmando que Dios no tuerce la justicia, y que, si los hijos de Job habían muerto, era porque habían pecado. Zofar, el más severo, acusó a Job de merecer aún más castigo. Las palabras caían como sal sobre la herida. Job respondió defendiendo su integridad, clamando por un mediador, por alguien que pudiera ponerse entre él y Dios. En su dolor, levantó una de las declaraciones más luminosas de fe en medio de la oscuridad. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 25 a 26. El debate se extendió. Los amigos hablaban de doctrina. Job hablaba desde la herida. Ellos defendían un sistema. Job clamaba por justicia y por encuentro. Y mientras las voces humanas se agotaban, Dios guardaba silencio. Pero cuando el hombre ya no tiene respuestas, es cuando el cielo se prepara para hablar. Entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino. No llegó con reproches humanos ni con explicaciones simples. Llegó con majestad, con preguntas que revelaban la grandeza del Creador y la pequeñez del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, preguntó Jehová. Házmelo saber, si tienes inteligencia. Una tras otra, las preguntas descendieron como relámpagos de verdad. Sobre el mar y sus límites, sobre la luz y las tinieblas, sobre las constelaciones del cielo, los animales del campo y las fuerzas indomables de la creación. Dios no humillaba a Job. Lo levantaba mostrándole que el universo estaba en manos sabias, aun cuando el dolor no tuviera explicación inmediata. Job escuchó en silencio. Sus argumentos se desmoronaron ante la gloria divina. Entonces respondió con un corazón quebrantado y sincero. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job 44. Jehová habló nuevamente, y Job comprendió que había hablado de lo que no entendía, de cosas demasiado maravillosas para él. El sufrimiento no había sido en vano, había producido revelación. Job respondió por última vez. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5 al 6. Cuando Dios habla, el dolor encuentra propósito. Después que Jehová habló estas palabras a Job, se volvió también hacia sus amigos. Su reprensión fue clara y justa. No habían hablado lo recto acerca de él, como lo había hecho Job. Les mandó ofrecer holocaustos y pidió algo inesperado, que Job orara por ellos. Y cuando Job oró por quienes lo habían juzgado, Jehová aceptó su intercesión. Entonces ocurrió el giro glorioso de la historia. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Dios restauró su vida. Volvieron los hermanos y amigos, comieron con él, lo consolaron y reconocieron la obra del Señor. Job recibió el doble de ovejas, camellos, bueyes y asnas, y Dios le concedió nuevamente 7 hijos y 3 hijas, las más hermosas de toda la tierra, a quienes Job dio herencia juntamente con sus hermanos. Job vivió 140 años, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. La historia que comenzó con pérdidas terminó con plenitud. La fe que fue probada fue honrada. El libro de Job nos recuerda que el justo también sufre, que no todo dolor es castigo, y que aun cuando no entendemos el porqué, Dios sigue siendo soberano. La verdadera fe no se basa en lo que Dios da, sino en quién es Dios. Porque al final, no fue la restauración lo más grande que Job recibió, sino haber visto a Dios con sus propios ojos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este canal
y nos ayudarás a seguirlo difundiendo. Que Dios te bendiga.